Buenos días, profesora. Nuestro grupo hablará acerca del proceso de fabricación del jabón. Los integrantes somos Álvarez Aldair, Jean Carlos, Córdoba Edwin, Guevara Jimena y Gutiérrez Guillermo. Ahora hablaremos sobre la descripción del proceso de producción del jabón. Como primer punto tenemos la recepción y almacenamiento de materias primas. En esta actividad se efectúa el recibo y almacenamiento de las materias primas y se registran sus características principales, tales como el proveedor, la procedencia, costo y cantidades recibidas. Como punto número 2 tenemos lo que es el almacenamiento temporal, que esto va a ocurrir, eh, esto se va a realizar que hasta que no se haga un proceso, esta materia prima va a quedar almacenada hasta su empleo. En el punto 3 tenemos lo que es el control de calidad de materias primas. Eh, este punto es importante porque se deberá realizar el análisis de calidad de las materias primas, pues de esto dependerá totalmente la calidad del producto final. Entonces se ven tres índices: el índice de saponificación, el índice de yodo y el índice de acidez para lo que es el control de calidad de materias primas. Como punto 4 tenemos la dosificación de materias primas para la carga. Eso va a ocurrir en base a la formulación que se establezca. Se va a proceder a la dosificación de materias primas de una carga determinada de producción, los cuales se bombean a la paila de hervido para iniciar el proceso. Como quinto punto tenemos la parte más importante del proceso, que viene a ser la saponificación, en este caso saponificación inicial, que consiste en convertir un cuerpo graso en jabón. Eso es lo que quiere decir saponificar. Ahora, en esta saponificación inicial eh, se va a lograr eh, hacer dos tipos de jabones. Haciendo actuar la sosa voy a tener jabones duros, y haciendo actuar la potasa voy a tener jabones blandos. Como sexto punto tenemos lo que es el reposo y el enfriado. Este punto consiste que luego de incorporar la salmuera, en el periodo anterior en lo que es la saponificación inicial, también se añade la salmuera. Luego de haber hecho dicho proceso se va a realizar un agitado de media hora. Entonces, luego de haber pasado ese tiempo, se va a dejar en reposo toda la mezcla. De este modo se habrá conseguido librar la masa de su exceso de lejía, quedando esta con un pH neutro. Entonces, luego de que haya pasado ese proceso, se van a formar dos capas. Es ahí donde viene el proceso del purgado, que es el séptimo punto. En el proceso de purgado, lo que yo voy a obtener son dos capas. La primera capa, la capa superior, es el jabón solidificado en forma de pasta neutra. Y en el fondo yo voy a encontrar glicerina y sal, que esta va a ser evacuada de el lugar donde haya estado en reposo. O sea, a esto se le llama purga. Como octavo punto tenemos la parte final de la saponificación. Entonces, una vez que se ha purgado por completo la masa contenida en la caldera, se pone de nuevo en marcha el dispositivo de caldeo a vapor. Eh, Cuando la pasta jabonosa vuelve a hallarse en estado de fluidez, eh, se va a realizar otro agitado durante algunos minutos, eh, y sin dejar de agitar se va a añadir la glicerina. Posteriormente, luego de unos 6 o 7 minutos de agitado, eh, a una temperatura de 80 grados Celsius por ahí, se va ingresando también lo que es la sal sódica básica. Esto se va a incorporar en pequeñas porciones
Y luego de esto se va a realizar otro agitado dentro de la caldera durante 45 minutos, donde estaría terminando el proceso de saponificación completa. Luego viene la parte del secado. Esto se va a llevar a los tanques de secado, ¿sí? Para que ahí se alimente mediante una serie de rodillos de acero que se enfrían con agua, valga la redundancia, con agua fría. Entonces, ese insumo que ha pasado se va a endurecer y pasa por 6 rodillos, en donde cada rotación es un poco más rápida que la anterior, para así ir formando al jabón. Eh, para el punto 10, que es el picado, el último rodillo se fija con un cuchillo afilado con dientes de sierra, el cual va a romper el jabón en tiras de media pulgada de ancho. Luego de realizarse el picado, estos se van a transportar al equipo de mezcla y molienda, ¿sí? El transporte viene a ser el punto 11. Para lo que es el mezclado, que es el punto 12, se alimentan las tiras a una prensa Rushman, que consiste de 8 rodillos de granito en donde se realizan los procesos de mezclado y molido. Mientras se introducen las tiras de jabón en el mezclador, se rocía con aceite esencial o sustancias olorosas naturales o artificiales para perfumar el jabón neutro. También se va a tener que emplear un fijador, ya sea resinas fijas o naturales, bálsamos o bien algún producto animal. Eh, Luego vamos a la parte de la molienda. En este punto, que es el punto 13, como va pasando por los rodillos que se mueven a velocidades crecientes, se prensan las tiras, con lo que ocasiona que se unan y mezclen perfectamente. Cuando dejan el último rodillo, un cuchillo corta nuevamente el jabón en tiras, produciendo la molienda del producto. Luego viene el proceso de extrusión. Estas tiras que se han generado en la molienda aún permanecen calientes y con un poco de humedad, eh, lo cual se va a aplicar una presión eh, que se va a ejercer mediante un tornillo de espiral, lo que va a producir que estas tiras se unan y formen lo que es una pastilla de jabón ancha, gruesa y largas barras, para luego pasar al punto 15, al 15º paso, que viene a ser el cortado. Este cortado se va a realizar en las máquinas automáticas cortadoras de pastillas. Luego de haber realizado ese cortado, se va a realizar un control de calidad del producto final como punto 16. Para mantener un adecuado control de la producción de jabón, se establecen ciertos parámetros dentro de los cuales se asegurará una buena calidad constante. Luego viene la parte del prensado como punto 17. Una vez que se ha realizado el cortado en pastillas, se procede a pasarlas por las máquinas troqueladoras. En estas máquinas troqueladoras lo que se va a realizar va a ser la marca del jabón y la forma definitiva que va a tener para que luego pase al punto 18, que viene a ser el empacado, donde las piezas terminadas pasan a una máquina empaquetadora, de donde sale el producto para ser colocado en cajas de cartón, posteriormente a su almacenamiento y distribución.
Antes de explicar el diagrama de bloques del proceso, se debe saber que la planta donde se procesará el jabón líquido cuenta con 3 áreas, donde en la primera área se da el ingreso de los tipos de aceite, girasol y de oliva. Estos aceites pasarán por una balsa con filtros, para que de esta manera se eliminen los sólidos grandes que contengan la mezcla de aceites. Luego pasará por un tanque de decantación, con la finalidad de purificar los aceites. A la vez, se separan los sólidos medianos y la fase acuosa que pudiera contener. Además de esto, se aplica un calentamiento adicional entre 45 y 55 grados Celsius para que cumpla con su objetivo. Ahora, al igual que la decantación, la centrifugación es una operación mecánica que permite separar 2 fases, bien sean un sólido de un líquido, y como se ve en el diagrama de bloques, después de esta operación lo que sale es la fase acuosa y los sólidos finos. A continuación entramos al área 2, donde se llevará el proceso de elaboración del jabón líquido, la mezcla de aceites ya totalmente purificados obtenidos de la centrifugadora, entra al reactor de saponificación, donde se hará un mezclado con la disolución de hidróxido de potasio y agua y el cloruro de potasio y agua durante 3 horas con 30 minutos a una temperatura entre 80 y 100 grados Celsius. En esta operación saldrá la fase glicerina y la fase de jabón fase, la cual es la que nos importa. Ya con la fase de jabón fase, entra un tanque de mezclado donde ingresará los aditivos y el agua durante 3 horas mientras se da el enfriamiento. Con esta última operación obtendremos el jabón líquido deseado. Y ahí acaba.